te ve a ti, Dios ve generaciones. Y Dios no solo quiere marcar la vida de un hombre y darle un talento y otros con él, sino cuando Dios lo vio a él, vio a ese otro hombre. Y cuando Dios vio a ese hombre, vio a este hombre, vio a los nietos que andan por ahí. Eso es lo que Dios hace. Cuando Dios vio a Abraham, vio no el problema que estaba pasando a Abraham. Dijo, pobrecito, no puede tener hijos. Sino cuando Dios vio a Abraham, vio generaciones en él. Yo quiero que aquellos que saben que esto es más que un concierto, es Dios marcando tu casa. Buenas noches, ¿cómo están? Les saludamos aquí desde Matagalpa, Nicaragua, la tierra del deleite de Dios. Les saluda su amigo Carlos Rodríguez Chávez. Hoy espero que vamos a tener un tiempo hermoso, donde vamos a poder compartir algunos principios de la palabra. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Estamos entonces listos y vamos a ir entrando, ¿verdad? Aleluya. Entonces déjenme empezar por acá. Nosotros les prometimos a ustedes una enseñanza y no les hemos todavía entregado esa enseñanza. Claro que le hemos convocado y le hemos invitado para que se conecten para la 10ª vigilia de la medianoche, ¿verdad? Entonces este es un asunto que hemos estado haciendo desde enero de este año. Hemos hecho el 12 de cada mes una vigilia, pero antes de las proclamaciones proféticas, de la oración, de los actos proféticos, ¿verdad?, que vamos a hacer el día de hoy, les vamos a cumplir entonces con una pequeña enseñanza para ir tomando un tiempo, ¿verdad? Entonces déjenme empezar con esta enseñanza y al filo de la medianoche vamos a hacer unos actos proféticos junto con usted allí en su casa. Vamos también a hacer un tiempo de oración, un tiempo de intercesión que yo creo que le va a poder bendecir la vida a usted, a la ciudad donde usted vive, y si usted tiene fe, usted también puede bendecir su nación, ¿verdad? Recuerda ese principio que nosotros enseñamos y compartimos con ustedes. Si es tu revelación, es tu autoridad. Escúchelo de nuevo, si es tu revelación, es tu autoridad. Por eso es importante, ¿verdad? Cuando Dios te habla, Dios te puede dar un sueño, dar una visión, dar una impresión profética, y cuando es tu revelación, es tu autoridad. Usted no dude en ejercer la autoridad de aquello que por revelación el Espíritu Santo te muestra. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces vamos a empezar con una enseñanza que yo le invito a que usted la pueda compartir con algunos amigos, ¿verdad? Entonces vamos a hablar primero destino, propósito, profecía personal y horizontes proféticos. Mire lo que le vamos a compartir hoy, una enseñanza. Y ya vamos a tener unas primeras palabras de oración, vamos a leer la palabra, pero hoy vamos a hablar, antes de llegar a la medianoche, como una plataforma para llegar a la vigilia de la medianoche, vamos a compartir algunos principios de la palabra para hablar de destino, de propósito, profecía personal y horizontes proféticos. Pero vamos a la palabra. Acompáñeme a leer, por favor, en el libro de Hechos, capítulo 2, versos 22 y 24. Y ahí dice la palabra del Señor: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos lo sabéis. A entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Esas son palabras del evangelista Felipe, ¿verdad? El evangelista Felipe o el apóstol Pedro, creo que más bien el apóstol Pedro, le hablan estas palabras a los hijos de Israel y le dicen que Jesús fue entregado
¿verdad? Por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Vamos a orar. Espíritu Santo, necesitamos, Señor, su ayuda. Necesitamos la iluminación, necesitamos la interpretación de la palabra, necesitamos ayuda. Ayúdenos, Espíritu Santo, a descodificar principios de la palabra que permiten que nosotros podamos santificar nuestras vidas, principios de la palabra que nos proveen entendimiento, principios de la palabra, Señor amado, que perfeccionan nuestra obediencia. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Bendito el nombre de Jesús. Entonces déjeme decirle aquí lo primero que es lo primero. Lo primero que es lo primero. Lo primero que es lo primero. Lo que le voy a decir acá. Aquí le vamos a entregar aquí al ingeniero algo que busca. Ok, listo. Entonces esto es lo primero que es lo primero que le tengo que decir, ¿verdad? Escuche esto, porque el tema que nos ocupa ahorita previo a la vigilia es destino, propósito, profecía personal y horizontes proféticos. Deme tiempo para nosotros encontrarle un camino a esto, porque ninguno de estos temas es sencillo. Se lo voy a repetir de nuevo. Destino, propósito, profecía personal y horizontes proféticos. Se los prometimos, el estudio estaba ahí y hoy se lo estamos entregando. Entonces esto es lo primero que yo le tengo que decir a usted, y es que predestinación no existe sino como una consecuencia de la voluntad del hombre. Déjeme decírselo de nuevo, ¿verdad? He hecho este estudio conscientemente. He escuchado predicaciones, he leído libros, he tratado el tema con seriedad y esta es la conclusión a la que yo he llegado. Entonces, predestinación no existe, sino como una consecuencia de la voluntad del hombre. Es decir, al final el hombre tiene que tomar una decisión y esa decisión lo va a llevar por un camino o lo va a llevar por otro. Es decir, lo va a llevar a la presencia de Dios o lo va a apartar de la presencia de Dios. Pero es la decisión y es la voluntad del hombre. Ok. Quiero ir despacio con este asunto y le voy repitiendo el tema para que cuando nos vayamos moviendo, usted lo va a ir viendo cuando nos movemos, porque estamos hablando de ¿qué? Destino, propósito, profecía personal y horizontes proféticos. Y todo esto previo, ¿verdad? A la medianoche, porque a la medianoche nosotros hoy tenemos algo importante que hacer, en el nombre de Jesús. Entonces, déjeme agregar esto acá. Dios no creó ángeles destinados a la perdición. Voy a repetírselo de nuevo. Dios no creó ángeles destinados para la perdición. Le voy a poner un ejemplo aquí. Voy a tomar mi celular. Usted lo va a ver acá. Hay una empresa, no voy a decir el nombre de esa empresa, que se le armó un escándalo, no recuerdo qué año, pero no está muy lejos. Se le armó un escándalo porque esa empresa programó que un componente de su celular se dañara o empezara a fallar previo al lanzamiento de su próximo modelo, ¿verdad? Eso hizo una empresa de celulares. No le voy a decir el nombre de la empresa, pero la empresa programó para que un componente de ese celular fallara un poco antes, unos meses antes de que saliera ese modelo. Entonces Dios no hizo eso, ni con ángeles ni con hombres. Dios no creó ángeles, ¿verdad?, con una falla incorporada en su voluntad para que después se rebelaran. Tampoco Dios hizo eso con el hombre. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces recuerde esto, predestinación no existe, sino como una consecuencia de la voluntad del hombre. Ok, entonces los propósitos de Dios implican la participación de la voluntad del hombre. Es decir, en el servicio al Señor no hay una condición de esclavitud, sino una condición de obediencia.
Le voy a repetir esto, en el servicio a Dios, en la adoración con Dios, en la relación con Dios, ningún ser humano, ningún ángel está en una condición de esclavitud, sino de obediencia. Tanto los ángeles que no quisieron permanecer del lado de Dios, ellos escogieron un camino equivocado, ¿verdad? Y los hombres que ayer, hoy o mañana no quieren permanecer dentro de la voluntad y dentro del propósito de Dios, ¿verdad? Es un designio de su voluntad. No es que Dios los programó, ¿verdad? Para que se comportaran de esa manera, ¿me entiende? Eso es lo que a la luz de la palabra se puede ver. Ok, déjeme ir avanzando, ¿verdad? Y le voy a ir mencionando el tema cada vez que pueda. Estamos hablando de destino, propósito, profecía personal y horizontes proféticos. Ahora voy caminando un poquito más. Y déjeme leerle Primera de Corintios, capítulo 2, versos 6 y 7. Dice el apóstol Pablo. Recuerde que el apóstol Pablo, yo siempre insisto en esto, ¿verdad? Porque creo que es importante. El apóstol Pablo era un rabino, pero ese maestro, ese apóstol, el Señor le dio un énfasis con un ministerio a los gentiles, porque hay cosas que necesitábamos que alguien calificado nos las pudiera explicar y pudiera trasladarnos eso en revelación al Nuevo Testamento. Y por eso el apóstol Pablo dice, Pablo, apóstol, predicador y maestro a los gentiles. Usted quiere descodificar algunas cosas del Antiguo Testamento, no se complica interpretando. Vaya a leer al apóstol Pablo, que ahí están interpretadas. Entonces, Primera de Corintios, capítulo 2 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez en la fe. No la sabiduría de este mundo, ni de los poderosos de este mundo que perecen. Pueden ser poderosos, pero perecen. Pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ok. Vamos a ponerle énfasis al verso 8. Dice, la cual ninguno de los poderosos de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor. Verso 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora vamos a detenernos aquí. Dice el apóstol Pablo que esa sabiduría oculta, esa sabiduría en misterio, los poderosos de este mundo no la conocieron. Pero quiero explicarle esto. No es que no la conocieron porque no sabían, no. La profecía, toda la profecía con respecto a Cristo estaba escrita en los rollos. Es decir, esa profecía vino de la boca del Señor, vino del corazón del Señor al profeta, y de la voz del profeta pasó a un manuscrito, pasó al texto sagrado. Desde entonces esa profecía era del conocimiento público, ¿verdad? Era del conocimiento de los sabios de Israel, era del conocimiento de los profetas, era del conocimiento del pueblo, incluso era del conocimiento hasta de otras naciones. Entonces, cuando dice la Biblia que no lo conocieron, que los poderosos de este mundo, que los caídos no la conocieron, lo que la Biblia nos está diciendo ahí es que ellos no la pudieron interpretar. Entonces usted tiene que tener paz en estos. Hay un montón de profecías que los caídos, y cuando le hablo de los caídos, estamos hablando del príncipe de las tinieblas y todos los que junto a él conspiraron contra el Dios eterno. Ellos no pueden interpretar profecía más allá de lo que está escrito. Ellos no pueden interpretar. Ellos tienen velado su entendimiento y no pueden interpretar profecía, porque Dios tiene un plan que es perfecto en su voluntad. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. ¿Ok? Ahora miremos cómo el apóstol Pablo, ¿verdad?, sigue escribiendo acerca de este asunto de escoger
o cómo Pablo menciona, cómo los traductores, ¿verdad?, mencionaron el asunto de la predestinación, porque estamos hablando de un tema previo a la medianoche que es destino, propósito, profecía personal y horizontes proféticos. Entonces dice el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efesios. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús, según nos escogió, mire, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Entonces la palabra escoger, ¿qué significa la palabra escoger? La palabra escoger, déjenme cerrar aquí. Ok. Entonces la palabra escoger tiene que ver con lo siguiente, tiene que ver con calificar a una persona de acuerdo a un comportamiento previo. Es decir, habían 10 personas ahí, ¿verdad?, que tienen un comportamiento determinado y Dios los escoge de acuerdo a ese comportamiento. Un ejemplo sencillo, los 10 leprosos que son sanados. Los 10 son sanados. Los 10 caminan en obediencia porque el Señor les dice, tienen la misma necesidad. Y el Señor les dice, ellos le claman, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Entonces el Señor les dice, vayan y muéstranse al sacerdote. Entonces los 10 van caminando, es decir, los 10 tienen obediencia, ¿verdad? Pero de los 10 solo uno tuvo gratitud. Entonces ahí se puede hablar entre llamados y escogidos. Los 10 fueron enviados y fueron obedientes, recibieron su sanidad, pero solo uno de ellos, dice el Señor, y por cierto, uno que se identificó como un samaritano, vino para dar gloria a Dios, para darle gloria al Cordero de Dios. Entonces ese es el asunto, ¿verdad?, de calificar. Esa misma palabra escoger, su texto hebreo habla de elegir, pero habla también de entresacar. ¿Me entiende? Que tiene que haber primero una conducta, que primero tiene que haber un comportamiento. Esa es la idea en la palabra del Señor. Entonces habla de escoger, como cuando se escoge una cosecha, hay un grano que está bonito, que es de primera, y hay un grano que puede ser de segunda o de tercera. ¿Qué es lo que hacen los agricultores? Lo escogen y una vez que lo escogen lo separan, porque tienen diferente valor. Eso es lo que Dios hace, dice, según nos escogió en Él. Entonces eso que nos escogió es que nos dio un comportamiento, y por causa de ese comportamiento tuvo designaciones específicas para sus hijos de Dios, ¿verdad? Entonces mire, por ejemplo, vamos al Salmo 25:12, dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. Entonces cuando Dios ve que una persona valora su palabra, cuando Dios ve que una persona se preocupa por santificarse, por perfeccionar la obediencia en el temor de Dios, dice la Biblia, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Entonces Dios le muestra un camino a aquella persona que tiene temor de Dios en su corazón. Ok, el apóstol Pablo sigue escribiendo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado, es decir, habiéndonos adoptado, habiéndonos escogido para ser adoptado, hijo suyo, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia espiritual, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Por qué estamos leyendo todos estos versículos de la palabra? Porque estamos hablando de algo previo a la medianoche que les habíamos prometido, que es destino, propósito, profecía personal
y horizontes proféticos. Ahí vamos despacio. Entonces la palabra reunir, ¿qué significa? Porque dice que se había propuesto el Padre de reunir todas las cosas en Cristo. ¿Me entiende? En Él dice de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces esta palabra, reunir, ¿qué significa? Significa regresarlas al origen. Resumir como llegar a la conclusión. Esa palabra reunir es regresarlas al origen. Por eso el hombre, por eso el apóstol Pablo, hablando del hombre, dice que si llevamos la imagen del primer Adán, también llevaremos la semejanza del postrer Adán. Bendito el nombre de Jesús. Mire otras versiones, cómo mencionan este mismo versículo de Efesios 1:10. Mire, por ejemplo, en la Biblia Dios habla hoy. Póngale cuidado a esta traducción. Según este plan, ¿verdad?, que se cumplirá fielmente a su debido tiempo. Dios va a unir bajo el gobierno de Cristo todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Se lo repito de nuevo, mire que aquí la explicación está más sencilla. Según este plan, que se cumplirá fielmente a su debido tiempo, Dios va a unir bajo el gobierno de Cristo todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Y en la Biblia Pechita, que es traducida, ¿verdad?, tengo entendido, del texto hebreo al español de manera directa, dice: para la administración del cumplimiento de los tiempos, para que todo lo que está en los cielos y en la tierra sea hecho nuevo otra vez por medio de Cristo. Y esta traducción me gusta más, por eso en el Apocalipsis dice: he aquí yo hago nueva todas las cosas. ¿Por qué? Porque todas las cosas van a regresar al origen. Bendito el nombre del Señor. Entonces, esa es la palabra del Señor, la que nos habla ahí. Entonces recuerde que no existe predestinación sin la intervención de la voluntad del hombre. Es un camino que el hombre escoge. Ahora, la palabra del Señor no usa la palabra destino. Aparece nada más en la traducción griega. Pero hay otra palabra que usa la escritura que, por cierto, es más poderosa. Yo se la quiero poner aquí hoy en la mesa. Y esa palabra es eternidad. Mire lo que dice Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Dice: yo habito en la altura y la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces la palabra el que habita la eternidad, esa imagen hebrea que está ahí, nos dice más o menos algo así. Déjeme ponerle un ejemplo. Hay una serie que sale en televisión que se llaman Hombres de Montaña. Entonces esos hombres viven en las montañas, ¿verdad? Se hacen programas de eso con respecto a gente que vive en las zonas de Alaska y otro en algunos bosques, en algunos parques de Estados Unidos. Entonces se les llama hombres de montaña. Pero esos hombres no solo viven allí, ¿verdad?, sino que cuidan ellos de ese lugar, ¿verdad? Son gente comprometida con el equilibrio ecológico de ese lugar. Entonces cuando la Biblia habla de que Dios habita la eternidad, la Biblia lo que está diciendo es que Dios es un huésped permanente de la eternidad, pero es uno que habita allí, pero Él cuida de ella. ¿Por qué? Porque la eternidad es algo que pertenece a los dominios de Dios. La idea de esa voz hebrea, por su raíz, es como que Dios tuviera la responsabilidad y Él carga bajo su responsabilidad, bajo sus hombros. Él sostiene la eternidad bajo su dominio y bajo su cuidado, ¿verdad? Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Pero son misterios. Aquí apenas la palabra, descodificándola un poco, nosotros podemos tener un pequeño destello. Como dice el libro de Job, dice: cuán breve es el susurro que hemos oído de Él. Bendito el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Ok, entonces miremos qué sigue diciendo por acá el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo es el que menciona estas cosas. Dice el apóstol Pablo:
Vamos a ver, dice Primera de Timoteo 6, 14 y 16, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual a su debido tiempo mostrará el bienaventurado y soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A él sea la gloria, el imperio sempiterno. Amén. ¿De quién nos está hablando? De Jesucristo. ¿De quién nos está hablando? Del Hijo. ¿De quién nos está hablando? Del Espíritu Santo. Y mire qué bonito lo que dice Proverbios 8:22 como una figura. Dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Entonces la palabra antiguo, ¿verdad? Tiene que ver con eternidad, ¿verdad? O eternamente. Eternidad tiene que ver no solo con antiguo, sino eternamente, es decir, desde el principio y para siempre. Bendito el nombre del Señor. Los misterios de Dios son hermosos, pero eso hay que entenderlo, ¿verdad? No hay destino en el hombre sin la intervención de la voluntad del hombre, ¿verdad? Ok, bendito el nombre de Jesús. Mire en Efesios 1:11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Pero aquí la palabra predestinado significa a alguien que se le mostró un horizonte y la persona en obediencia decidió caminar sobre ese horizonte que Dios le mostró. De eso es lo que está hablando, ¿verdad? Ese horizonte es la salvación en Cristo. Entonces cuando el hombre decide ir rumbo a ese horizonte que Dios le mostró en la salvación es Cristo, entonces a ese hombre se le llama un predestinado, porque el hombre aceptó ir en obediencia a ese camino que el Padre mostró por medio de su Hijo, ¿verdad? Ok, vamos a ver aquí Hechos capítulo 13. Recuerde que el énfasis que le estoy haciendo es que no existe destino, que no existe predestinación sin la intervención de la voluntad del hombre. Y le estamos buscando una pequeña luz a la escritura para poder explicar esto, ¿verdad? Bendito el nombre de Jesús. Vamos a ver Hechos capítulo 13. Verso 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, dice, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Mire lo que dice ahí, dice que creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Pero ¿qué es lo que significa esta palabra, verdad? Ese verbo que aparece allí, que por supuesto es un verbo tomado del griego, no del hebreo, habla de un verbo que aparece solo en ciertos tiempos y habla de arreglar de manera ordenada. Es decir, ordenados para salvación significa, ver, los que aceptan a Jesucristo como su Salvador, hagan fila aquí, por favor. Esa es la idea. Ordenados para salvación, esa es la idea. A ver, los que van a ir a la vida eterna con el Cordero de Dios, ¿verdad? Los que escogieron el camino, como dice el Señor Jesucristo. El camino ancho lleva a la perdición, angosto es el camino que lleva a la perdición, que lleva a la salvación, dice, porque ancho y espacioso, dice el Cordero de Dios, es el camino que conduce a la perdición. Angosto y estrecho es el camino que conduce a la vida eterna. Entonces, cuando la Biblia dice aquí en el libro de los Hechos que estaban ordenados para salvación, la idea es, todos los que quieran ir por el camino estrecho, hagan una fila aquí, ¿verdad? Uno detrás del otro, todos en santidad, todos en obediencia. Esa es la idea ahí de la palabra. Por eso le explico, a lo que yo he podido estudiar, no hay destino en el hombre, no hay predestinación en él sin la intervención de la voluntad del hombre. Bendito el nombre de Jesús. Lo que pasa es que Dios tiene la capacidad de ver actitudes en el espíritu del hombre desde que el hombre está incluso en el vientre de su madre, ¿verdad? Ese es el asunto, cómo Dios puede leer el comportamiento del ser humano. Bendito el nombre de Jesús. Alabado sea Dios. Entonces ya sabe, ¿verdad? Estamos aquí buscándole al asunto. Vamos a ver. Aquí hay otra versión, ¿ve?
Y dice en Hechos siempre 13:48, al oír esto los gentiles se alegraron y glorificaron la palabra del Señor y creyeron todos los que tenían su mirada puesta en la vida eterna. Esta es otra versión, esta es la nueva Reina Valera, dice, y creyeron todos los que tenían su mirada en la vida eterna. Y en la Pechita lo dice de esta manera, el mismo versículo, Hechos 13:48. Y cuando los gentiles escuchaban, se regocijaban y daban gloria a Dios. Y los que estaban destinados para vida eterna creyeron, ¿verdad? ¿Ves? Los que tenían, dice la otra versión, puesta la mirada en la vida eterna. Así es más o menos como la escritura lo explica. Ahora mira esta otra versión, dice. Cuando los que no eran judíos escucharon esto, se pusieron muy felices, dieron gracias por el mensaje del Señor y muchos creyeron. Los que creyeron estaban escogidos para vida eterna. Bueno, sigamos leyendo. Aquí tengo otro versículo que es Isaías 43, verso 10 y 11, porque es cierto que hay misterios en Dios. Y tenga paciencia con los misterios de Dios y los misterios en Dios y el misterio de Dios. Tenga paciencia con todo eso, porque Dios ya tiene señalado un tiempo para revelar ese misterio. Lo importante es que usted esté allí, del lado de Dios, cuando Dios lo revele. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. El evangelio es sencillo, ¿verdad? Dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Si creyeres que Jesucristo es el Señor y confesares tu boca que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Bendito el nombre de Jesús. El asunto nuestro es mantener la mirada en Cristo, mantener nuestra obediencia en las palabras de Cristo. Bueno, leamos Isaías 43, 10 y 11. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Así que hay un misterio en Dios, claro que sí, pero dice la palabra que Él lo va a revelar. Entonces el día que el Padre revele ese secreto, mire que usted esté sentado en primera fila en la eternidad como una persona salvo, que su nombre está escrito en el libro de la vida. Ahí tenemos que estar nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos y los hijos de nuestros hijos. Bendito el nombre del Cordero de Dios. Marcos 4:11, y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, ¿verdad? Entonces el Señor nos da a conocer los misterios del reino de Dios, porque el reino de Dios tiene misterios, pero también Dios en sí mismo tiene misterios que Él le va a revelar a sus hijos, ¿verdad? Lo que pasa es que Dios le va a revelar a usted la verdad cuando usted sepa qué hacer con ella. Bendito el nombre de Jesús. Y eso tiene sus dimensiones en Dios. Alabado sea Dios. Colosenses capítulo 2, verso 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Mire que el apóstol Pablo habló de alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Bendito el Señor. Primera de Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y en Apocalipsis 17 dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Fíjese que le voy a leer algo aquí bien breve. En Éxodo 33:13, de una petición que hizo Moisés. O sea, usted no es el único que tiene preguntas. Los profetas hicieron sus preguntas, Moisés hizo sus preguntas, los apóstoles hicieron preguntas. Los apóstoles dijeron en una vez, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos tuvieron su pregunta. Cada generación ha tenido sus preguntas en su momento, ¿verdad? Lo que pasa es que hay algunas preguntas que Dios ya le respondió a esa generación. Entonces usted y yo ya no preguntamos por ella, pero como generación tenemos nuestras propias
pregunta. Moisés tuvo una en su tiempo y Moisés le dijo en el verso 33, verso 13, ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Ajá, ¿por qué? Porque mire qué bonito esto. Moisés estaba viendo una gloria de Dios. Y la gloria era extraordinaria, pero Moisés le dice, muéstrame tu camino, cómo yo llego allá donde estás tú, cómo yo llego y miro de cerca tu gloria, ¿verdad? Y ese camino fue revelado, ¿verdad? Ese camino fue revelado y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, ¿me entiende? Pero para Moisés era un misterio, para nosotros ya no es un misterio el camino, para Moisés sí lo fue. Por eso Moisés le decía, esa gloria está extraordinaria, muéstrame tu camino. Es decir, ¿por dónde me voy para llegar allá donde está esa gloria? Era un misterio para Moisés. Para nosotros no. Nosotros sabemos que ese camino era Cristo. Lo que pasa es que Moisés lo estaba viendo a través de una figura, ¿verdad? Pero ya no era un misterio. Fue un misterio para Moisés, no para nosotros. El apóstol Pedro y otros le preguntaron, ¿restaurarás el reino de Israel? Él les dijo, no les toca a vosotros. ¿Cuál es la pregunta que tenemos nosotros hoy? ¿Cuándo viene? ¿Cuándo es el tiempo de su venida? ¿Me entiende? Y esas señales van ahí. Cada generación va teniendo una pregunta, una interrogante, pero para todo Dios tiene una respuesta. Usted permanezca en la fidelidad al Señor. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. ¿Ok? Vamos a ir concluyendo acá. Hemos estado hablando de destino, propósito, profecía personal y horizontes proféticos, ¿verdad? En esto que hemos hablado, ya hemos hablado de destino. Y ya vamos a entrarle al asunto del propósito. Pero vamos a concluir esta parte aquí y vamos a hacer una pequeña pausa para después seguir. Ok. Dice el Cordero de Dios en Juan 14, 1, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Entonces Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Tengamos esperanza, intercesores. Los tiempos que vivimos no son fáciles, los tiempos que vivimos son complejos, pero nosotros estamos viviendo en el contexto de las palabras que el Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? El Señor Jesucristo habló de este tiempo, Él habló de este día y Él habló de esta hora. Bendito el nombre del Señor, glorificado sea el Cordero de Dios, porque sus palabras se cumplen, ¿verdad? ¿Por qué es importante saber esto? Porque yo sé que cuando va llegando el fin de este tiempo, la gente quiere oír profecía, la gente quiere oír palabras, ¿verdad? Pero lo importante en este asunto es que usted tenga un fundamento, ¿verdad? Usted tiene que ir a la Escritura. Usted tiene que ir a la Escritura, porque cuando hablemos de horizontes proféticos vamos a hacer una conexión, pero ya sabe, ¿verdad? El tema primero es, vamos a descansar unos minutos y ya vamos a volver. El tema primero es destino, predestinación. No existe el destino y la predestinación sin el designio de la voluntad del hombre. Lo que ha hecho Dios al hombre es señalarle un camino. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces tomamos un descanso. Paz y gracia de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En unos minutos regresamos hasta llegar a la medianoche. Oiga, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Les saludamos desde Matagalpa, Nicaragua, la tierra del deleite de Dios. Este es su amigo Carlos Rodríguez Chávez. Ya nos vemos en un momento.